¿Qué pasa, buscadores de coches? En el vídeo de hoy volvemos al renting y lo que vamos a hacer es revisar cuáles son los requisitos para autorizar tu operación de renting. ¿Qué nos van a pedir? ¿Qué te van a pedir las financieras de renting para autorizar tu coche? ¿Alguna duda? Lo repasamos rápidamente. ¡Comenzamos! Preview. Y nada más comenzar, vamos a hacer un pequeño paréntesis, si te parece, para que antes de ir a esos requisitos que nos van a solicitar las financieras de renting para autorizarnos la operación, repasemos súper rápidamente cuál es la documentación que nos van a pedir, qué documentos nos van a solicitar para hacer ese estudio de viabilidad de análisis financiero. Lo primero que nos van a pedir es DNI. Segundo, nos van a pedir también últimas nóminas, de 1 a 3 nóminas, depende de la financiera en concreto. Y lo tercero que nos van a pedir es la declaración de la renta del año pasado. Con esas tres cuestiones, DNI, últimas nóminas y declaración de la renta, lo lógico es que podamos ya realizar y que pasemos ya a tener toda la documentación necesaria para cursar la solicitud de renting, ¿vale? Sí que es posible que en algún caso te soliciten algún tipo de documentación extra, como puede ser vida laboral, en el caso de que haya poca antigüedad en el puesto de trabajo actual. Ahora mismito repasamos esos requisitos como comentábamos antes, y quizá nos soliciten algún tipo de recibo o de carnet de conducir, en fin, ya documentación más sencillita, más ligerita, que no es tanto para la parte de análisis financiera económica, sino para una cuestión de apoyar la operación con documentación extra necesaria. Visto esto, vamos ya a ver esos requisitos, ¿vale? Al final, viendo la documentación que nos solicitan, vamos a ver rápidamente cuáles son esos requisitos, ¿vale? Lo primero que nos van a solicitar cualquier financiera de renting, ¿vale? Estos requisitos nos va a valer, sea que contrates el renting en un banco, lo contrates con un fabricante de coche, lo contrates en concesionario, lo contrates en algún tipo de operadora de renting. Al final, todas más o menos van a evaluar, los analistas van a analizar las mismas cuestiones, ¿vale? Lo primero va a ser no figurar en ningún listado de impagos tipo ASNEF, RAI o similar, ¿vale? Y en el caso de que puedas aparecer, que siempre sea por cantidades, primero, inferiores a 200, 250, 300 euros, una cosa de ese estilo, y que sea por conceptos como pues facturas de telefonía, luz, gas, internet, bueno, todo este tipo de cuestiones que a veces bueno, pues generan ciertas facturaciones erróneas, pleitos, etcétera, 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 ¿vale? Entonces, lo primero, fundamental, no figurar en ningún listado de impagos tipo ASNEF, RAI o similar, ¿vale? En el caso de que no cumplas este requisito, directamente la operación de renting va a estar anulada, va a estar denegada, ¿vale? No hay ningún tipo de posibilidad de sacarla adelante, ¿vale? Lo que se suele hacer en estos casos, como los seguros a todo riesgo del renting cubren daños de cualquier conductor, ¿vale? Es presentar la operación con otro titular, ¿vale? Y que esa persona que, por la razón X que sea, que la ha llevado a figurar en ese listado de impagos, pueda conducir el coche, pero que sea otra persona la que haga de titular del contrato del coche. La segunda cuestión que nos van a solicitar es tener mínimo 1 año, preferiblemente 2, en el puesto de trabajo actual, de antigüedad, ¿vale? Si tenemos menos de 1 año, lo lógico es que nos soliciten algún tipo de avalista, ¿vale? Y recuerda que en una operación de renting, el avalista siempre es un aval personal, ¿vale? Rara vez son avales financieros y nunca van a ser avales pues mobiliarios o alguna otra cuestión. Siempre vamos contra rendimientos del trabajo, ¿vale? Con lo cual va a ser siempre, o en un larguísimo % de las ocasiones, avalistas personales, ¿vale? Entonces, si tengo una antigüedad inferior a 1 año, avalista. Muchísima opción de que me lo soliciten, ¿vale? Si tengo una antigüedad entre 1 año y 2 años, digamos, ahí se abre una escala de grises en las que, bueno, pues depende si estoy más cerca de 1 o más cerca de 2, es muy posible que la financiera autorice mi renting, pero que lo autorice con algún tipo de fianza, con algún tipo de aportación inicial, ¿vale? Para, de alguna manera, bajar el riesgo de la operación en este caso, ¿vale? Si tu situación es menos de 1 año o entre 1 año y 2 años, pero es por una cuestión de cambio de trabajo, ¿vale? Al final no es que vengas de un periodo de desempleo anterior, una situación de ERTE o otra cuestión, y te has reincorporado hace poquito al trabajo, sino que no has parado, llevas esos 2 años trabajando, solo que has tenido un cambio de trabajo, un cambio de empresa en ese periodo, lo lógico es intentar presentar la vida laboral. Ahí
se va a ver claramente en ese documento de la Seguridad Social que efectivamente no ha habido tiempo de inactividad, ha sido una actividad constante con ese cambio de pagador, de empleador, ¿vale? Con lo cual, bueno, pues ahí es posible intentar de alguna manera justificar un poquito más de vida laboral, ¿no? Un poquito más de antigüedad, vamos a decirlo así, ¿vale? En este caso. Lógicamente, más de 2 años de antigüedad, este requisito lo tendrías perfectamente conseguido, ¿vale? Y el tercer requisito, el último, va a ser que la cuota de renting no suponga más de la cuarta parte, más o menos, de tus ingresos netos, de tu rendimiento del trabajo, ¿vale? Al final, si vamos a poner una cuota de un coche de 300 euros al mes, por ejemplo, y va incluido, lo que nos van a mirar es que más o menos tu nómina neta, lo que te llega todos los meses a la cuenta bancaria, esté en torno a los 1.200 euros aproximadamente, o lógicamente superior, ¿vale? Para cuotas de 200 euros, 250, etcétera, siempre nos van a exigir en torno a 1.050, 1.100 euros. Es muy raro que se autoricen operaciones de renting con nóminas netas inferiores a esos 1.000 o a esos 950 euros, ¿vale? Y aquí de nuevo va a haber escala de grises, lo mismo. Si estamos por encima, no hay ningún problema, ese requisito está cumplido, check, adelante. Si estamos por debajo de esos ingresos mínimos exigidos, lo que puede pasar es que la financiera, conforme más cerca estemos, nos pueda exigir de nuevo algún tipo de aportación inicial, algún tipo de fianza o algún tipo de avalista en este caso. Cualquiera de las 3 opciones sería interesante para autorizar esa operación de renting, ¿vale? Al final, no tienes que pensar tanto en que el riesgo, digamos, para el proveedor del coche, para el proveedor del renting, son esos 200 euros o 250 euros de cuota mensual, sino que el riesgo realmente, la operación financiera o el préstamo que nos hacen, son ese valor total del coche, ¿no? Esos 20.000, 30.000 euros que cuesta el coche, que es lo que ponen realmente en nuestras manos y lo que nos prestan, ¿vale? Con lo cual, por eso, bueno, pues muchas veces el renting se considera financieramente menos exigente que otro tipo de modalidades de adquisición de un coche, y es todo lo contrario, es más exigente. Nos van a pedir más cuestiones, nos van a solicitar una mayor solvencia económica para poder autorizar la operación. Si tienes cualquier tipo de duda, cualquier cuestión, te dejo como siempre en la caja de comentarios aquí debajo el enlace a nuestra web, a nuestro correo. Puedes preguntarnos cualquier duda, plantea también los comentarios que tú necesites y a partir de aquí nos pondremos en marcha para resolverlos. Cualquier duda, en idoneo.es tienes también todas las ofertas de renting actuales del mercado para que puedas echarles un ojo, para que puedas ver cuotas y para que gracias a este vídeo sepas ya cuáles son los requisitos que nos van a solicitar. ¿Te parece? Todo tuyo. ¡Hasta luego!